Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 12. ¿Nuestro seguro cubre esto? La lanza de Adun no aterrizó con gracia. Bueno, eso es obvio si conduces una nave espacial hacia una maldita luna. Pero la colisión fue mucho menos espectacular de lo que cabría esperar. No hubo una explosión gigantesca ni nada por el estilo. Cuando el barco golpeó el suelo, no detonó como en una de estas películas de acción baratas. No, en realidad fue algo cómico. La gravedad de Saarok no era tan poderosa como la de Ayur. De hecho, podría compararlo con la Tierra y su única luna, Luna. El satélite de la Tierra antigua solo poseía una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Cuando tenga la intención de aterrizar un barco en la Luna, debe tener mucho cuidado. Si crees que solo tienes que dejarte caer, estás equivocado. Si eres demasiado rápido, chocarás contra la superficie y simplemente rebotarás en el espacio. Incluso tenía su propio nombre. El Barf Bingo. Protoss no podía vomitar. Sin embargo, eso no significaba que disfrutaran de lo que les estaba pasando. La lanza de Adun no se recuperó, principalmente debido al ángulo poco profundo que tenía cuando hizo contacto con el suelo. En cambio, su nariz se hundió profundamente en el suelo polvoriento y abrió una profunda cicatriz en la pálida superficie de la luna. Teniendo en cuenta el hecho de que esta luna era sagrada para los protos, seguro que no parecía importarles eso en este momento. Probablemente era una prueba de cuánto despreciaban a Sarah. El morro del barco hizo contacto con el borde de un pequeño cráter y atravesó la piedra. Si antes había sido un accidente controlado, ahora ya no lo era. El barco rebotó y comenzó a rodar. Arriba y abajo se habían convertido en la misma maldita cosa. La lanza de Adun saltó, solo para volver a caer. El barco largo y delgado no se rompió, pero sufrió daños masivos mientras seguía surcando el paisaje de Salok. Todo tipo de cosas fueron arrancadas de su casco exterior. Rodó sobre la superficie de la luna y arrojó tanta tierra a la atmósfera que la nave se desvaneció en una enorme nube de polvo. Y durante todo ese tiempo, se pudo escuchar un sonido ensordecedor. La nave dio otro pequeño salto, solo para volver a estrellarse contra la superficie. Las personas que estaban dentro se sentían como peces dentro de un barril. Fueron arrojados, golpeados contra las paredes y sintieron como sus cuerpos fueron arrojados por el interior de los barcos como muñecos de trapo. Cuando el barco finalmente se detuvo, el silencio volvió a la luna, aunque no se quedaría en silencio por mucho tiempo. Lo último que recordó Artanis fue el rostro de la infame reina de espadas. La última vez que la había visto así fue poco antes de que ella ascendiera y se convirtiera en Xel'Naga. Que Kerrigan había sido una criatura hecha de pura energía, un ser que merecería la devoción sin fin de millones de fieles sirvientes. Los protos habían reverenciado a los Xel'Naga como a sus dioses, y la idea de que Kerrigan pudiera ocupar el mismo lugar dentro del panteón protos estaba simplemente fuera de discusión, al menos para Artanis. Aunque estaba bastante seguro de que no era el único que pensaba de esa manera. Solo había durado una fracción de segundo, pero la expresión de asombro en el rostro de la reina de espadas había sido muy satisfactoria para Artanis, aunque solo fuera por un breve momento. Los humanos en realidad tenían un dicho para ocasiones como esa, el jerarca había escuchado a James Raynor decirlo muchas veces. Así que esta vez estaba citando a su amigo terrestre. «Chúpate eso, perra», logró susurrar Artanis antes de gemir de dolor. De modo que Kerrigan había regresado y lo había hecho como su antiguo yo Zerg. Kerrigan estaba en la luna de Saarok, la reina de espadas había regresado a ellos. La reina Zerg, en una luna llena de sus secuaces. No hacía falta ser un genio para saber que había venido aquí con un propósito, y solo con un propósito. Artanis había esperado que ese día nunca llegara, pero tampoco se alejaría de la pelea. Sabía que lo único que un Xel'Naga podía destruir dentro del vacío era otro Xel'Naga. Desafortunadamente, todos estaban en el útil Xel'Naga, y tampoco estaban dentro del vacío. Y estaban de espaldas a la pared. Artanis tuvo que admitirlo. Esta no fue la mejor situación táctica. El jerarca abrió los ojos y parpadeó confundido. Por unos momentos se preguntó por qué estaba mirando hacia el puente. Le tomó algún tiempo darse cuenta de que no estaba mirando hacia abajo, sino hacia arriba. Y que, de hecho, el puente estaba encima de él. Todo volvió a él y se dio cuenta de que la lanza de Adun estaba boca abajo sobre la superficie de la luna. La gravedad artificial había desaparecido y ver el puente desde esta perspectiva única fue bastante interesante. Quizás algún día alguien escribiría un poema sobre este evento. ¿Cómo se las arregló el jerarca para arruinarlo todo? Artanis claramente había pasado demasiado tiempo con Jim.
Oh, escuchó un doloroso gemido a su lado. Fue Orash, quien rodó sobre su espalda. La sangre azul goteaba de su frente y estaba presionando su brazo contra su pecho, sosteniéndolo con el otro. Estaba claro que su brazo estaba roto. Eso por sí solo no fue un gran problema. Los guerreros protos sabían cómo manejar el dolor, sabían cómo soportarlo, cómo ganar fuerza con él. Un simple hueso roto no detendría a Orash. Pero su brazo no solo estaba roto, parecía una especie de obra de arte abstracta y solo mirarlo fue suficiente para que Artanis se estremeciera. Había visto una buena cantidad de heridas en su vida, todavía recordaba los cuerpos horriblemente mutilados que descansaban dentro de sus duros caparazones de dragón. Pero incluso entonces hubo lesiones que eran desagradables a la vista. Una extremidad. Orash no podría luchar con una lesión así. Artanis negó con la cabeza y trató de aclarar sus pensamientos. No tenía el lujo de quedarse tumbado y mirar el puente sobre él. Rodó a 4 patas y volvió a ponerse de pie. Orash trató de seguir el ejemplo de su jerarca, pero fracasó estrepitosamente. Artanis se arrodilló junto a él y puso su mano sobre el pecho del fanático. No te esfuerces, Orash. Espera a los curanderos, deja que te traten las heridas. Él dijo. No, todavía puedo pelear. Orash respondió y trató una vez más de ponerse de pie. Pero Artanis lo empujó hacia abajo. No tengo ninguna duda sobre eso, guerrero. Pero tu jerarca te acaba de dar una orden. Quédate aquí hasta que lleguen los sanadores. Hasta entonces, necesito que mandes en mi ausencia. Orash parpadeó confundido cuando escuchó esas palabras. ¿Qué vas a hacer, jerarca? Quería saber. Primero, buscaré a los demás. Y luego encontraremos a Kerrigan y la haremos pagar por lo que hizo. Cuando dio un paso atrás, otros protos se apresuraron hacia ambos. Algunos miraron a Artanis, esperando órdenes. Les dijo que buscaran a otros heridos y los ayudaran. La primera orden del día era averiguar qué seguía funcionando y quién aún podía luchar. Obviamente, Orash no pudo hacer eso. Tampoco Talandar. Deja de luchar, estúpida pieza de metal. Hinara gritó mientras trataba de averiguar qué partes de metal y cables pertenecían a Talandar y cuáles a la nave. Mientras los otros guerreros ayudaban a Orash a ponerse de pie, Artanis tropezó hacia Talandar y Hinara. ¿Qué pasó? Quería saber. Talandar miró hacia arriba, o al menos trató de hacer eso ya que su cabeza ya no estaba unida a su cuerpo. Pero tal vez debería haber traído mi otro cuerpo. Talandar dijo con una voz mecánica quebrada. Su cabeza todavía estaba conectada a la fuente de alimentación, pero aparte de eso, la mayor parte de su cuerpo se había hecho añicos y estaba más allá de la reparación. Sin embargo, estaba vivo. Y Hinara estaba ocupada tratando de volver a juntar las piezas, pero gruñó de frustración y tiró una de las extremidades aplastadas de Talandar. Cosa estúpida. Soy un guerrero, no un herrero de fases. Protestó ella. Que alguien más intente armar este rompecabezas. Vine aquí para matar a un dios. No, esa pieza no pertenece a la Yi. Talandar notó mientras trataba de sujetar su pierna a su hombro. Ella rugió de ira y tiró la pierna también. Me estoy quedando sin miembros, Hinara. Talandar solo dijo cuando Artanis finalmente los alcanzó a ambos. ¿Cómo en el nombre de Tasadar sucedió eso? Artanis exigió saber una vez más. Hinara miró por encima del hombro. El tonto trató de protegerme del impacto y usó su propio cuerpo para protegerme. Gruñó la mujer Taldarim. Era obvio que no disfrutaba el hecho de que otros intentaran protegerla. Parecía una buena idea de identificación en ese momento. Respondió la cabeza de Talandar. Había algo profundamente desconcertante en todo este panorama. Talandar, ¿estás bien? Artanis se dio cuenta de que la pregunta era de alguna manera estúpida, pero no sabía qué más podía haber preguntado. Los ojos artificiales de Talandar rodaron hacia abajo para poder ver los restos de su cuerpo de centinela. Creo que necesito unas vacaciones, se limitó a decir. Más como un cuerpo nuevo, murmuró Hinara antes de levantarse y darse la vuelta. ¿Alguien más puede lidiar con esto? Alguien que no sea un guerrero. ¿Significa eso que estoy debajo de ti, Hinara? Talandar quería saber. Ella miró la forma rota del centinela y gruñó. ¿En este momento? Sí. Además, ¿no quieres que juegue con tu interior, o podría conectar tu cabeza con tu trasero? Punto tomado. Esperaré a algunos técnicos. Talandar dijo y optó por permanecer en silencio. Cuando Artanis miró a su alrededor, pudo ver que no había muchos guerreros alrededor que todavía estuvieran listos para el combate. De hecho, solo él y Hinara parecían ser completamente dignos de batalla. Esto no era bueno, nada bueno.
La nave había perdido toda la energía y sin los sensores externos, Artanis no tenía idea de lo que estaba pasando allí. Mirar por la ventana tampoco fue de mucha ayuda. Como todo el barco estaba al revés, miró la superficie de la luna llena de cicatrices justo debajo de sus pies. Desde el punto de vista táctico, toda esta misión fue una gran pesadilla. No tenía idea de lo que quedaba de sus fuerzas, no tenía idea de lo que estaba pasando allí. Por lo que sabía, los Zerg ya se estaban moviendo en su posición, y tal vez la gente en el puente eran los únicos guerreros que quedaban. Así que la primera orden del día era restablecer el mando sobre las tropas que le quedaban y averiguar qué estaba pasando fuera. Miró hacia la puerta principal del puente. Estaba cerrado y sin energía, Artanis no tenía idea de si podían abrirlo. Jinara, ayúdame con esto. Dijo y se acercó a la puerta. Podía sentir la frustración de los Taldarim, pero luego ella se encogió de hombros y decidió seguirlo. ¿Qué soy yo? ¿Un abridor de puertas? Pero cuando vio la mirada del jerarca en su rostro, simplemente negó con la cabeza. Multa. Gruñó y ambos se dirigieron hacia la pesada puerta blindada reforzada. Estas puertas estaban por todo el barco. Los terranos utilizaron el mismo principio en sus naves, aunque menos duraderas. Si hubiera una falla catastrófica en el casco exterior, todo el interior de la nave no sería absorbido por la gran oscuridad. También fue útil evitar que los equipos de abordaje enemigos corrieran de un extremo del barco al otro. Las puertas blindadas eran macizas y estaban fuertemente reforzadas. Y, en una nota al margen, sin energía es casi imposible de abrir. Muy bien, espero que tengas una idea de cómo abrimos esto. Dijo Jinara. En este momento, esta era su única forma de salir del barco. No pudieron romper las ventanas del barco porque todo el barco estaba boca arriba. Incluso si rompieran el vidrio, o el equivalente protos del vidrio, aún tendrían que excavar a través de la superficie rocosa de la luna. La otra opción sería trabajar a través del techo o del suelo, según se mire, desarmando pieza por pieza. Pero las espadas sí difícilmente serían suficientes para hacer un agujero en el grueso casco de la lanza de Adun. Así que la única opción que quedaba era abrir de algún modo la puerta blindada. Tal vez de alguna manera podamos abrirla a la fuerza. Necesitamos una palanca de algún tipo. Artanis miró a su alrededor pero no vio nada, pero Jinara simplemente agarró la rama de Talandar, la que había tirado antes. Caminó hasta la puerta y embistió la extremidad, como parecía su pierna derecha, en el hueco de la puerta. Esto parece algo, una falta de respeto. Artanis se dio cuenta. Jinara lo miró y sus ojos brillaron de ira. Artanis dio un paso atrás y simplemente levantó las manos en defensa. No me importa. Adelante. Por lo general, habría ayudado a Jinara, pero la guerrera Taldarim parecía querer romper esa puerta con sus propias manos. Mejor no interponerse en su camino. Mientras observaba cómo Jinara gruñía y maldecía mientras intentaba abrir la puerta, de repente sintió el dolor que había ignorado antes. La armada dorada se había ido. Tantos amigos, tantos camaradas. Incluso si de alguna manera lograran ganar esta batalla, de la que él tenía sus dudas, ¿qué pasaría con Ayur? ¿Quién mantendría a los Taldarim bajo el mando de Alarak bajo control? ¿Quién convencería a los purificadores de que se quedaran en Ayur si Talandar se hubiera ido? Sin embargo, no todo fue sombrío. Si cayeran aquí, todavía estaría Borasun. Artanis tenía pocas dudas de que sería capaz de guiar a su pueblo y a los restos del Kalay hacia un futuro mejor. Quién sabía, tal vez ella sería una líder mucho mejor que él. Ahora mismo ciertamente quería creer eso. Aún así, mientras observaba cómo la guerrera Taldarim intentaba atravesar la puerta con las manos desnudas y el miembro de Talandar, Artanis tuvo que aceptar el hecho de que él y el resto de sus hombres podrían no regresar de esta batalla. Fue extraño. Nunca le había tenido miedo a la guerra ni a la muerte. Recordó aquellos días en los que el destino casi se había cobrado la vida. Como cuando habían purgado a Shakuras de los Zerg. Había habido tantos de ellos, su número había nublado los cielos. En ese entonces habían usado el cristal Uraj para acabar con los Zerg. Si Artanis era honesto consigo mismo, entonces esperaba morir ese día. Parecería que el destino había planeado que saliera con una explosión aún mayor. Aún así, no tuvo problemas para enfrentar su fin en esta luna. Había peores formas de morir un guerrero. Luchar contra un dios viviente era prácticamente el mayor honor en el que Artanis podía pensar. Sin embargo, por primera vez en su vida, se arrepintió. Lamento que este podría ser el final, que no habría otro amanecer. Maldita sea, es todo, Jinara maldijo antes de que la extremidad que estaba usando como palanca simplemente se rompiera a la mitad.
Gritó de rabia y arrojó los pedazos rotos en la dirección general de la forma rota de Talandar. Estaba claro que no podrían abrir la puerta desde este lado. Miró al jerarca. ¿Ahora qué? Ella exigió saber. Artanis no era un técnico, él también habría intentado usar la fuerza bruta para pasar. Se acercó a los controles de la puerta y lo miró. La energía aún estaba baja y sabía que no tenía sentido, pero aún presionó el botón de apertura. Y cuando presionó el botón, la puerta se abrió en un instante. Artanis parpadeó sorprendido, no esperaba que eso sucediera. La energía se había ido, así que... ¿Me estás diciendo que traté de abrir la puerta mientras todavía está funcionando? Hinara gritó con rabia apenas contenida. No se atrevió a mirarla a los ojos, era una mujer aterradora. Pero cuando se abrió la puerta, apareció una figura justo delante de ellos. Al principio, Artanis se sintió aliviado porque claramente era un Protoss. Pero cuando reconoció a ese Protoss específico, dio un paso atrás y levantó su arma de muñeca, listo para encender su espada y para derribar a la persona. Carax. Siseó. El Phase Smith miró al jerarca con sorpresa. Jerarca. ¿Estás bien? La nave ha perdido toda la energía y he intentado reparar lo que pude, pero necesito acceso al puente para reiniciar todo el sistema. Explicó el Phase Smith. ¿Por qué estás aquí? Artanis exigió saber. Carax parpadeó confundida. Yo, te lo acabo de decir. Necesito reiniciar el sistema y solo puedo hacerlo desde él. Les di a los guerreros la orden de mantenerte bajo custodia. ¿Dónde están? ¿Qué les has hecho? Si Carax estaba realmente bajo la influencia de Kerrigan, entonces no había forma de saber de lo que era capaz. Hinara finalmente pareció darse cuenta de a qué se refería Artanis. Ella también dio un paso atrás y levantó las muñequeras, lista para activarlas y derribar a Carax. Carax, que estaba completamente conmocionada por la muestra de hostilidad del jerarca, retrocedió. Jerarca, yo, tartamudeó y se podía ver el miedo en todo su cuerpo. Bueno, si fueras un Protoss de todos modos. Si le cortamos las extremidades, aún podemos interrogarlos. Hinara se ofreció como solución. Pero antes de que Artanis pudiera siquiera considerar esta opción, lo que habría resultado en un claro no. Un fanático levemente herido entró en el pasillo detrás de ellos y se apresuró hacia su posición. Phase Smith. El grito. Phase Smith Carax. Te ordené que me esperaras. Ladró. Cuando finalmente vio a Artanis, sus ojos se agrandaron y se detuvo justo al lado de Carax antes de inclinar la cabeza en señal de respeto. Jerarca. Gracias a los ancestros, estás vivo. Estamos a salvo. El fanático suspiró. Artanis lo miró y frunció el ceño. Tenía cortes en todo el cuerpo y sangre azul cubría su piel gruesa. Pero aparte de eso, se veía bien. Parecía que aún podía luchar. Te conozco. Estuviste entre los guerreros a los que se les ordenó proteger al Phase Smith. Entonces Artanis dijo. ¿Por qué es que aquí? Él debe ser un lugar seguro, en algún lugar donde no podía hacer nada imprudente. Pero jerarca. Carax protestó. ¿Por qué me castigas con tanta hostilidad? ¿No me llamaste tu hermano? ¿Por qué estás amenazando mi vida así? Cuando Artanis miró a los ojos de Carax, pudo ver el dolor dentro de ellos. Casi le rompe el corazón al jerarca. Cada fibra de su cuerpo gritaba que era el bueno de Carax. Concentró su mente en Carax y trató de encontrar un atisbo de la mancha oscura de Kerrigan, algo que demostraría que Carax había sido corrompida por la reina de espadas. Pero no encontró nada. Sin embargo, eso no significaba que pudiera simplemente decir lo siento. Y terminar con eso. Había demasiado en juego aquí. Quizás la reina había refinado sus métodos, o Carax realmente no estaba bajo su control. Artanis negó con la cabeza. Ahora no. No tuvo tiempo de dudar de su cautela ni de explicarle todo a Carax. Perdóname a mí y a mis hermanos y hermanas, jerarca, dijo entonces el celote. Pero el Phase Smith nos salvó la vida. Cuando la lanza de Adun se estrelló, el departamento de contención resultó gravemente dañado. Muchos resultaron heridos y quedaron atrapados bajo los escombros. La energía de emergencia también estaba desconectada y estábamos incapaz de ayudar a los atrapados. El Phase Smith ofreció ayuda, el fanático se defendió. Y lo aceptaste. Artanis terminó la frase con una voz monótona. El fanático se limitó a asentir. ¿Te decepcionó? ¿Intentó hacer algo sospechoso? Quería saber el jerarca. No, jerarca. Él restauró la energía a todo el nivel. Gracias a él, se salvaron muchas almas. Tenemos muchos heridos, pero ellos vivirán. Incluso creo que hoy no nació ningún dragón.
Y tenemos que agradecer al Phase Smith por ese. El fanático miró a Carax. Y después de eso, insistió en venir aquí para buscarte. Veo. Artanis murmuró y bajó las muñequeras. Durante mucho tiempo, no dijo una palabra. Solo miró al Phase Smith. Pero todo lo que Carax hizo fue ser el bueno y confiable que Carax Artanis conocía también. Jerarca. Dijo el Phase Smith con un tono de súplica en su voz. Si hay algo que he hecho para ofenderte, lo siento mucho. Él dijo. Pero por favor, solo quiero ayudar a mi gente. Estas palabras se sintieron peor que 1000 latigazos en la piel desnuda. Artanis simplemente no podía sentir una mentira. Empezaba a creer que Carax era verdaderamente inocente. Sin embargo, no podía permitirse simplemente confiar en sus instintos en este caso. Kerrigan ya lo había engañado una vez. No solo él, sino también Seratul, Aldaris y todos los escalones superiores tanto de Kalai como de Nerasim. Hubo un tiempo en que un guerrero debería escuchar su corazón, y hubo un tiempo en el que debería escuchar su mente. Y ahora mismo su mente le dijo que permaneciera alerta y cauteloso. Pero se le estaban acabando las opciones y tenía que tomar una decisión. Uno del que probablemente se arrepentiría. Sin embargo, ¿cómo había llamado el mariscal Raynor su batalla culminante contra el oscuro? Este es el final, amigos. En efecto. Murmuró el jerarca. Luego miró al guerrero que se suponía que debía proteger Carax. ¿Cuántos de nuestros guerreros todavía pueden luchar? Quería saber. Nos encontramos con aproximadamente 2 docenas que están completamente listas para el combate. Hay muchos que están levemente heridos, pero yo. No, deja que los heridos se queden aquí. Encuentra a todos los que aún pueden luchar. Reúnelos y llévalos a la sala de acceso principal. Te encontraré allí. Ve. El fanático saludó y se dio la vuelta. Mientras se alejaba apresuradamente, los ojos de Artanis volvieron a Carax. Durante unos momentos no dijo nada, pero luego se dio la vuelta y regresó al puente en ruinas. Sígueme, Phase Smith. Gruñó. Carax, a pesar de que tenía todas las razones del mundo para ser cauteloso, ni siquiera dudó un segundo mientras seguía a su jerarca. No ayudó a Artanis a calmar su mente atribulada en absoluto. Si tan solo Carax mostrara signos de locura, de corrupción, haría las cosas mucho más fáciles. Pero Artanis sabía que sería imposible averiguar dónde estaba Carax bajo la influencia de Kerrigan o no. Tal vez podrían averiguar si algo andaba mal con Carax, pero no aquí, y no en estas condiciones. Kerrigan lo había engañado a él y a todos los demás protos durante tanto tiempo cuando había usado a Rasagal como su títere, y ahora tenía que asumir que sus habilidades se habían vuelto aún más poderosas. Cuando entraron al puente, o lo que quedaba de él, pudo ver que las personas que no estaban demasiado heridas para pararse estaban ayudando a las que no podían hacer prácticamente nada. Aunque vio una buena cantidad de piernas y brazos rotos, no hubo víctimas. Fue un pequeño milagro, uno que Artanis se sintió aliviado al ver. Ahí, los que tienen las piernas rotas por ese lado. Personas con cortes profundos en el otro. Necesitamos prepararnos para que lleguen los sanadores, necesitan saber a cuál tratar primero. Orash ladró. Sostuvo su brazo muy mutilado cerca de su pecho y Artanis pudo ver que tenía un gran dolor. Sin embargo, el celote se negó a ceder. Fue un testimonio de su voluntad y fuerza. Orash. Artanis dijo mientras se acercaba al guerrero más grande. ¿Sí, mi jerarca? Preguntó el fanático y se dio la vuelta. Una palabra por favor. Artanis guió a Orash a un rincón oscuro y tranquilo donde nadie podía escuchar de lo que estaban hablando. No le gustaba la idea, estaba por debajo de él. Un guerrero no debería tener secretos de la gente que se suponía que debía llevar a la batalla. Sin embargo, ser un líder no se trataba de lo que quería hacer, sino de lo que tenía que hacer. Tomaré lo que quede de nuestras fuerzas y las conduciré afuera. Intentaremos encontrar a Kerrigan y averiguar por qué ha venido aquí. Cuando Orash escuchó estas palabras, miró hacia atrás a todos los heridos. Yo diría que está bastante claro por qué ha regresado, jerarca. Dijo el fanático y Artanis tuvo dificultades para discutir eso. Por un momento Artanis no dijo nada. Miró a Carax, luego a sus guerreros heridos y luego de nuevo a Orash. Quizás. Sin embargo, a veces las cosas no son como parecen. Kerrigan siempre ha sido una enemiga formidable. Y nunca hizo nada sin un plan. Y es ese plan el que me temo. Aún así, tenemos que aceptar un triste verdad, habló el jerarca. Y es que no regresaremos vivos a Ayur. No tenía que decir nada más, Orash sabía lo que estaba tratando de decirle. Suena como si tuvieras un plan propio. Dijo el enorme fanático. No lo llamaría un plan.
Es más apropiado para un tonto desesperado que tiene mucho que perder. Artanis respondió. Necesito que te quedes aquí. Cuida a los heridos, mantén a los sobrevivientes a salvo. Y lo más importante, vigila de cerca a Carax. Haz que repare los sistemas de comunicación. Si podemos enviar un mensaje a Ayur, entonces podrían haberlo hecho. Una oportunidad para hacer que... ¿Luchar contra Kerrigan? Ella acababa de aniquilar a toda la Armada Dorada, ¿qué podrían hacer los otros protos en Ayur contra ese tipo de poder? ¿Pero cómo piensas luchar contra Kerrigan? Orash susurró. Con mis propias manos si es necesario. Artanis dijo y luego suspiró. En mi experiencia, lo único que puede derrotar a Kerrigan es sorprenderla. Y eso no es fácil. Sin embargo, si logras sorprenderla y la arrinconas, comete errores. Perdóname, jerarca, murmuró Orash. Pero ese no es un gran plan considerando a quién te enfrentarás ahí afuera. Lo sé. Pero ese no es el plan. ¿Dónde está Talandar? Artanis miró a su alrededor y vio los restos de los centinelas a solo unos metros de distancia. Oh, aquí, jerarca. Dijo la forma rota del purificador. Artanis se acercó a su compañero incapacitado y se arrodilló junto a él. ¿Cómo estás, mi amigo? Quería saber. Los ojos artificiales de Talandar parpadearon. Bah. No nada que un buen pintar trabajo no pueda arreglar, jerarca. Mis espadas son tuyas, si las encuentras. Es bueno escuchar eso. Sin embargo, lo que necesito de ti no es tu habilidad como guerrero, sino tu habilidad como una máquina viviente y pensante. Dijo Artanis. Por unos momentos, Talandar no dijo una palabra. Cuando lo hizo, su voz sonó insegura. ¿Es eso ese así? Pero jerarca, ¿no sería el PH Fasesmir más adecuado para esa tarea? Él dijo. Artanis se encogió de hombros cuando escuchó eso. Quizás. Sin embargo, lo que necesito que hagas no solo requiere habilidad técnica, sino la voluntad de seguir órdenes. Órdenes que solo un guerrero podría obedecer. Al igual que Orash antes, Talandar sabía que este no era el momento de cuestionar las órdenes de su jerarca, sino de seguir sus órdenes. Sin embargo, era consciente de que probablemente no le agradaría la orden que estaba a punto de recibir. Jerarca. Talandar solo dijo, listo para recibir sus órdenes. Artanis volvió a mirar a Orash y luego a Talandar de nuevo. Talandar, ¿puedes acceder a los sistemas de la lanza de Adun? Quería saber. No así. Respondió el centinela. Yo volvería a requerir una conexión directa a los sistemas principales. El único lugar en la nave Shi para hacer eso sería el puente. Pero está fuera de co-comisión. ¿Y si estuvieras conectado directamente a los sistemas primarios? Preguntó Artanis. Talandar permaneció en silencio durante 2 momentos antes de que finalmente respondiera. Eso debería funcionar. Pero jerarca, ¿qué estás planeando? Artanis suspiró antes de negar con su enorme cabeza. Incluso él sabía que estaba a punto de pedirles una locura a esos dos. Orash, ordenaré a Carax que intente reparar los sistemas primarios de la nave. Quiero que lo mantengas a la vista. Si hace algo sospechoso, algo que te parezca extraño o te desconcierte, tienes que derribarlo. Los ojos de Orash se abrieron en estado de shock cuando escuchó eso. Pero jerarca. Susurró para que nadie pudiera oírlos. Este es el Fasesmi del que estamos hablando. ¿No es esto un poco extremo? Tal vez deberíamos considerar otras opciones. Artanis señaló el puente. Mira a tu alrededor, guerrera. Mira lo que Kerrigan logró hacer en tan poco tiempo. Si Carax está realmente bajo su control, entonces no tenemos idea de lo que podría hacer a continuación. Simplemente no podemos arriesgarnos a eso. Carax es una amiga, un hermano. Pero no podemos arriesgar todo a Ayur y cada alma en ese planeta por una persona, incluso si esa persona es un amigo. Si me afectara, esperaría que todos ustedes hicieran lo mismo. Orash pareció pensar en esto durante un rato, pero finalmente se dio. Entiendo, jerarca. Es una orden terrible la que me estás dando, pero obedeceré. Dijo el enorme fanático. Créeme, Orash, dijo Artanis. Me odio a mí mismo por darte esta orden. Pero ahora no es el momento de dudar. Además, Artanis suspiró de nuevo y volvió a mirar a Talandar. Probablemente odiarás aún más la orden que tengo para ti. Eso suena prometedor. Talandar se rió entre dientes. ¿Quieres que haga volar la nave Shi, jerarca? Bromeó. Sí. Artanis respondió muy serio. Hubo un momento de silencio y ni Orash ni Talandar se atrevieron a decir nada. Para Artanis estaba claro que ambos estaban impactados por la mera idea de hacer estallar la lanza de Adun, pero de nuevo se dieron cuenta de que Artanis no estaba de humor para bromas.
Talandar, alguien te llevará al núcleo principal. Conéctate a los sistemas que controlan el núcleo. Si bien no soy un científico, creo que una estrella en miniatura que se vuelve crítica causará mucho daño. Esta nave funciona con Solarite, ¿verdad? Deberíamos dejar de detener a Kerrigan. Les explicó a los dos. Quiero que hagas volar el barco. Durante mucho tiempo, Talandar no dijo una palabra. Al principio, Artanis pensó que rechazaría la orden, pero luego se preguntó si el Sentinel ya no estaba operativo. Cuando volvió a oír la voz de Talandar, estaba llena de tristeza y determinación. Como desees, jerarca. ¿Eso es todo lo que queda de la poderosa Armada Dorada? Dijo Jinara mientras miraba a las menos de 2 docenas de guerreros que aún podían luchar. Había miles de guerreros en la lanza de Adun, incluidos los que estaban en hibernación. Pero esos guerreros habían sido trasladados a la superficie por orden del jerarca. Hace unas horas, el único lugar donde se necesitaban había sido la superficie de Ayur para limpiar la infestación allí abajo. Tantas cosas podrían cambiar en unas pocas horas. Entonces tendrán que luchar el doble de lo normal. Artanis respondió. Se dio cuenta de que Inara estaba flexionando los músculos de la espalda, parecía algo insegura. ¿Estás bien? Quería saber. Oh sí. Gruñó y comprobó las cuchillas de sus muñecas. No puedo esperar para hundir mis espadas en nuestros enemigos. Me siento tan ligero ahora que no tengo que usar esa maldita armadura trasera. Estamos luchando contra los Zerg. Y tal vez contra algo mucho más poderoso, pero decidiste quitarte la armadura. Artanis se preguntó. Los Taldarim le dirigieron una mirada divertida. La armadura que solía usar no estaba destinada a protegerme de mis enemigos. Estaba destinada a protegerme de mis aliados. Además, soy demasiado rápido para que ningún Zerg me toque siquiera. Bueno, ciertamente poseía una buena dosis de confianza en sí misma. ¿Tus aliados? Artanis se preguntó. ¿Eso significa? Pero Jinara solo gruñó de ira cuando se dio cuenta de su confusión. Digamos que cuando luchas entre los Taldarim, siempre estás solo. El término aliado no significa lo mismo para nosotros que para ti. La verdad es que nunca pude luchar así. Concentrarse solo en el enemigo que tengo delante y no tener que preocuparme por el que está en mi espalda, esperando el momento adecuado para derribarme para que pueda usurpar mi posición. Esa es la forma Taldarim. Eso, dijo Artanis. No suena como si disfrutaras de esta forma de vida, Jinara. Esperaba que ella le hiciera un comentario sarcástico, pero para su propia sorpresa, ella se encogió de hombros. Quizás tengas razón en eso, jerarca. Ella solo murmuró. Por un breve momento pareció como si su resolución flaqueara, pero luego negó con la cabeza y se enderezó. Miró a Artanis a los ojos y encendió sus espadas. Sí. Dime, ¿no hay un dios que necesite ser asesinado? Preguntó con sed de sangre en su voz. Si bien Artanis no podía entender realmente su afán por la violencia pura, él también anhelaba la batalla. Al menos podría lidiar con este desastre de la manera que mejor conocía, como guerrero. Solo asintió con la cabeza y se movió hacia la esclusa de aire exterior. Miró por encima del hombro y vio en los ojos de cada uno de los guerreros bajo su mando. Habían recorrido todo este camino, no se rendirían ahora. Y sabía que no lo defraudarían. Él era su jerarca, estaban bajo su mando. Pero aún así, quedaban menos de 20 guerreros. Eran todo lo que quedaba de la antigua Armada Dorada. Artanis sabía que no había ninguna posibilidad de que pudieran ganar esta batalla. Sabía que habían fracasado, pero al mismo tiempo sabía que era poco lo que podían haber hecho de otra manera. La triste verdad era, si Kerrigan hubiera venido aquí para acabar con los protos y reanudar su antiguo reinado de terror como reina de espadas, nadie podría detenerla. Lo único que les quedaba a Artanis y sus guerreros era enfrentarse a ella como lo haría cualquier buen templario. En el campo de batalla, con sus espadas activas y sus cabezas levantadas. Hoy, los hijos de Ayur no cederían. Si este fuera el final, lo enfrentarían con orgullo. Y estando de pie, hermanos y hermanas. Dijo y todos lo admiraron. Ojalá pudiera decirte que la victoria está cerca, pero todos sabemos que esto sería una mentira. Y te mereces la verdad. Te mereces saber qué está pasando y por qué darás tu vida en este lugar y en el futuro. Este mismo día. Por extraño que parezca, no sintió ninguna tristeza dentro de su corazón cuando pensó en su inminente desaparición. Para un templario, no hay mayor honor que dar su vida al servicio de su pueblo. Hoy nos enfrentaremos a un mal que ha provocado la muerte de muchos de nuestros hermanos. Tenía la esperanza de que nunca volveríamos a ver a esta miserable criatura, pero parece que me equivoqué.
Ahora tienes que pagar el precio de mi propia incapacidad para solucionar este problema. Y para eso, dijo. Lo siento. Los miró y por un momento hubo un silencio absoluto. Sin embargo. Luego continuó y se aseguró de mirar a todos y cada uno de los guerreros a los ojos. Eso no significa que simplemente nos acostaremos y esperaremos que la muerte venga por nosotros. Hoy será nuestro último día en este mundo, pero incluso entonces somos bendecidos. Porque no solo daremos nuestras vidas por nuestra gente, lo hará mientras estamos cerca del mundo más hermoso de este universo, nuestro hogar. Y quizás estas palabras nunca hayan sido más veraces que ahora. Sin embargo, quiero que todos y cada uno de ustedes la miren. Artanis señaló con los dedos una ventana. Afuera podían ver el mundo azul y verde de Ayur. Ahí está. Nuestra casa. Nuestro mundo. Reclamado con la sangre de nuestra gente. Y si caemos hoy, lo haremos con honor. El último aliento. Así que prepárate y deja que estas palabras guíen tus espadas. Esperó un segundo y todos a su alrededor no se atrevieron a decir una palabra. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Respondieron con una sola voz y Artanis no sintió nada más que orgullo en su pecho. Había formas mucho peores para que un guerrero encontrara su fin. Sí, sería una buena muerte. Uno honorable, uno del que podría estar orgulloso. Y estaba seguro de que Fénix y Tasadar estarían de acuerdo. Artanis incluso estaba seguro de que Fénix lo envidiaría por esta muerte. Volvió la cabeza y miró a Jinara, quien solo negó con la cabeza. A ti Kala y ciertamente te gusta escuchar tus propios discursos, ¿alguien te ha dicho eso alguna vez? Preguntó antes de reír. Aún así, fue mejor que cualquier cosa que el Gran Lord nos haya dicho. Artanis decidió no comentar sobre eso. En cambio, miró la esclusa de aire. Es el momento. Anunció y se dio la vuelta. Mientras se enfrentaba a la esclusa de aire, comprobó sus espadas sí una vez más. Luego asintió con la cabeza a Jinara. Abre la esclusa de aire. Sus ojos brillaron con anticipación y cuando presionó la puerta, pudo escucharle decir por fin. La esclusa de aire se abrió y miró hacia afuera. Y directo a los ojos rojos de un hidralisco. Saara. La bestia siseó y se abrió las fauces de par en par. Los ojos de Artanis se abrieron en estado de shock y sorpresa. Pudo ver cómo se abrían las placas de blindaje en la parte posterior de esa horrible cosa. Justo cuando estaba a punto de dispararle una descarga completa de sus agujas envenenadas, Jinara derribó a Artanis a un lado y ambos cayeron a un lado. Escuchó a algunos protos gritar cuando fueron alcanzados por los proyectiles venenosos, pero antes de que pudiera reaccionar, Jinara se puso de pie de un salto y se dio la vuelta. El hidralisco intentó entrar en la nave, listo para lanzarse sobre el próximo guerrero. Por el rabillo del ojo, Artanis pudo ver que al menos 3 de sus guerreros habían sido alcanzados. Gimieron de dolor y se tumbaron en el suelo mientras los demás intentaban protegerlos con sus cuerpos. Era justo lo que estaba esperando el hidralisco. Más agujas envenenadas aparecieron en su espalda mientras se preparaba para un segundo bombardeo. Dentro del espacio confinado de la nave, estos proyectiles resultaron ser altamente mortíferos y eficientes. Pero antes de que el hidralisco pudiera causar más daño, Jinara activó su espada roja y cortó uno de los brazos parecidos a una guadaña de la criatura. El hidralisco aulló de dolor e ira y trató de darse la vuelta. Pero no fue muy maniobrable y la repentina pérdida de un brazo lo hizo dudar por una fracción de segundo. Y una fracción de segundo era todo lo que necesitaba Jinara. Bailó alrededor de los Erg y sus espadas cortaron su forma de pesadilla. Abrió el vientre del hidralisco y le cortó el cuello. La sangre brotó de la herida abierta y las tripas se le cayeron del vientre. Fue una muestra repugnante de sangre, pero Jinara ni siquiera dudó un segundo. Con su último ataque, cortó la cara de la criatura con un movimiento rápido. El hidralisco estaba muerto antes de que su cabeza golpeara el suelo. Más afuera. Jinara ladró y no perdió más tiempo. Saltó sobre la criatura muerta y salió furiosa. Artanis podía oír los gritos de innumerables Zerg. Bueno, al menos que Regan había decidido no alargar esto. Se puso de pie y miró a los otros guerreros. Algunos estaban ayudando a los heridos. Tú. Y tú. Ayuda a tus compañeros heridos. El resto, fuera. Entaro Seratul. Y con eso, salió furioso de la esclusa de aire, directo a un océano de cuerpos Zerg. Mi vida por Ayur. Artanis gritó. Hoy fue un buen día para morir. Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 13. Viaje de estudios. Sarah Louise Kerrigan era un ser muy poderoso.
Ella siempre había sido una persona excepcionalmente talentosa, aunque la mayoría de sus talentos tenían que ver con matar a otros. Pero por imposible que pueda parecer, ella no estaba exenta de defectos. A pesar de toda su fuerza y astucia, nunca había sido capaz de pensar realmente fuera de la caja. Sin embargo, no era realmente su culpa, era más como si la hubieran criado de esa manera. Quizás la versión más inocente de esta educación había sido a través de sus padres. Sé una buena niña. Ella les había fallado. A continuación, la Confederación la educó, la entrenó. La rompió. Y luego la habían reconstruido. Al final, ella también les había fallado, aunque de una manera completamente diferente a la que nadie había anticipado. Ella había sido la mejor fantasma que el programa había producido, hasta el día en que se volvió rebelde. Entonces la supermente había aprovechado su oportunidad. No solo la había reeducado, la había recreado. La supermente había creado a la reina en Blades para asegurar el futuro de su amado Zerg. Sarah se había convertido en una herramienta en un plan que se había puesto en marcha mucho antes de que ella naciera. En cierto modo, también le había fallado a su padre, aunque casi toda la galaxia estaba feliz por eso. Ella había fallado él cuando ella había permitido que los terrestres a reclamarla, para hacerla débil de nuevo. Porque James Raynor se había negado a renunciar a ella. Y luego ella también le había fallado. Quizás fue el fracaso más doloroso de su vida. Todavía recordaba su expresión cuando lo liberó de su celda en los moros. Siempre fuiste el único que creyó en mí. Esas habían sido sus palabras. Había sido un intento patético de recuperar su simpatía. Sabía que, si bien Jim Raynor siempre amaría a Sarah Kerrigan, siempre odiaría tanto a la reina de espadas. Así que sí, ella también le había fallado. Uno tenía que preguntarse cómo se las había arreglado para fallar a tanta gente una y otra vez. Y la razón de eso era simplemente porque nunca había hecho nada que nadie más no le hubiera enseñado. Aprendía rápido, pero nunca había sido capaz de crear realmente algo nuevo, algo único. Sus tácticas fueron el resultado de años de entrenamiento brutal y el conocimiento acumulado de los cerebrados de la supermente. Como reina de espadas, había seguido las viejas directivas que el líder supremo de los Zerg había dejado en su mente. Prosperar. Conquistar. Evolucionar. Pero nunca había podido crear algo realmente nuevo. Ella había usado a los Zerg de la misma manera que la supermente los había usado. Como meros secuaces. Para los protos, su gobierno como reina de los Zerg había sido brutal y cruel. Sus campañas contra sus enemigos, y especialmente sus hazañas durante las guerras de la cría, le habían ganado la reputación de una perra astuta y cruel. Si bien esto último probablemente era cierto, el primero no era del todo correcto. Había aprendido sus habilidades intrigantes del mejor mentiroso de la historia de la humanidad, Arcturus Mengsk. Pero incluso entonces ella solo había sido capaz de casi alcanzar su nivel. Al final, ella no había burlado a su némesis. Ella había usado fuerza bruta y brutalidad. Habían sido Jim y sus raiders y el propio hijo de Mengsk, Valerian, quienes habían debilitado su gobierno, por lo que ella había podido acabar con él para siempre. A pesar de toda su fuerza, la forma de pensar y resolver problemas de Sarah Kerrigan era bastante, bueno, unidimensional. Cuando hay un problema, ¿qué he aprendido? ¿Existe algún conocimiento que pueda utilizar? Y si no, Zerglin Rush. Sarah Kerrigan era una criatura que confiaba en sus instintos más que en cualquier otra cosa. También fue su mayor debilidad. Siempre que una situación cambiaba, siempre que algo comenzaba a descontrolarse, ella no podía reaccionar de manera adecuada. Oh, ella no era una incompetente, lo había demostrado cuando había hecho de tontos a los protos durante las guerras de la cría. Pero cuando las mareas de la batalla cambiaron, ella no pudo adaptarse a la nueva situación. Como cuando los terranos la habían reclamado en Char. No había previsto que pudieran mantenerse firmes contra sus fuerzas. Tampoco había previsto que Artanis embestiría todo un maldito barco directamente contra ella. Recordó los gritos de advertencia de Isa. Mi reina. Necesitamos esconder. Pero ya era demasiado tarde. Había sido demasiado tarde porque había vacilado. Porque su mente no podía comprender por qué los protos le arrojaban todo así. Oh, ella sabía que a los protos no les agradaba, pero esto fue exagerado. Sin embargo, a medida que la lanza de Adun se acercaba más y más, todo lo que podía hacer era jadear de incredulidad. Justo cuando estaba casi sobre ella pudo verlo. Artanis. Por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron y Sarah no pudo evitar sentir que él se estaba divirtiendo. Podría haber evitado el impacto, podría haberse apartado del camino, podría haber destruido la nave y a todos los que estaban dentro.
En lugar de... Ella simplemente abrió la boca y 5 palabras salieron de su garganta. 5 palabras que resumen toda la línea de pensamientos de Sarah Kerrigan. Tienes que estar bromeando. Demasiado para la entidad divina. Pero incluso los dioses tienen pequeños ayudantes. Llama a los apóstoles, llama a los ángeles, llama a los semidioses. ¿Y Sarah? Poseía su propio ángel de la guarda. Uno que la protegería incluso si eso causaría su propia vida. Y ese ángel de la guarda era Isa. Entre el corto período del golpe orbital inicial y la lanza de Adun estrellándose sobre ellos, el cuerpo de Isa había tenido tiempo suficiente para regenerarse lo suficiente para que no pereciera. Sin embargo, todavía estaba hecha un desastre. Sin embargo, no le impidió hacer lo único que estaba por encima de todo lo demás. Llevar a su reina a un lugar seguro. Su primer intento de agarrar a Sarah y enterrarlos profundamente en el suelo había fracasado espectacularmente. Pero la segunda vez lo había hecho todo justo a tiempo. ¿Cómo? Realmente justo a tiempo. Como, un segundo demasiado tarde y habría terminado. Sarah no sabía si podría sobrevivir a que una nave espacial se estrellara contra ella, pero no estaba de humor para averiguarlo. Entonces, fuera lo que Artanis había planeado para ella, aunque era un poco obvio, tenía que decepcionarlo. Cuando el enorme barco cayó al suelo, el mundo entero de Sarah se puso patas arriba. Pero a pesar de que se sentía como un pez en un barril, sabía que no perecería. El ruido era increíble, pero al mismo tiempo, no tenía miedo. Isa envolvió su cuerpo largo y oscuro alrededor de Sarah como un capullo viviente y la hundió lo más profundo posible en el suelo. Sarah estaba profundamente conmovida por lo lejos que estaba dispuesta a llegar Isa para protegerla, pero aún así, después de este pequeño truco, tendrían una buena y larga charla. Sarah no permitiría que Isa se lanzara al camino de una bala cada vez. Cuando la lanza de Adun se estrelló contra la superficie justo encima de sus cabezas sumergidas, Sarah pudo sentir los latidos del corazón de Isa. Estaba sorprendentemente tranquilo. Y no era solo eso, también podía leer los pensamientos de su asesor de confianza. Solo había 3 palabras, e Isa las repitió dentro de su propia mente una y otra vez. Ella está a salvo. Ella está a salvo. Ella está a salvo. Ella está a salvo. Isa, murmuró Sarah. Podía sentir cómo le empezaba a doler el pecho. Era como si su corazón supiera que se había equivocado de nuevo. Quizás Sarah debería haber hecho algo, pero de repente todo lo que sintió fue pavor cuando se dio cuenta de que casi había perdido a Isa. ¿Y para qué? Había venido aquí para ayudar a los protos, para curar las heridas que había causado la Gran Guerra. Para liberar a Ayur de los Zerg, su Zerg. Los Zerg siempre seguirían siendo parte de ella. Sin embargo, aquí estaba, lista para acabar con ellos para ayudar a los protos. De todos modos, ¿qué habían hecho los protos por ella? Es verdad. Había matado a muchos de la especie de Artanis. Sin embargo, ¿quién había comenzado todo esto? Tuvieron. Ella no había sido la responsable de todo este lío, así que al menos podrían cortarle un poco de escoria, maldita sea. Cuando el ruido y los temblores a su alrededor finalmente se calmaron, Sarah se abrazó aún más fuerte. Ella todavía estaba en su forma Zerg, había algo extrañamente relajante en eso. Como llevar tus pantalones de chándal gastados favoritos. Podía sentir a los protos, su confusión, su dolor. Su justa furia. ¿Por qué no podían dejarla en paz? Si hubieran usado el pilón que ella había modificado, nada de esto habría sucedido. Sarah se agarró la cabeza al sentir la ira de los protos. Era como una llamarada brillante que ardía justo detrás de sus ojos. Tanto odio, tanta rabia, y ella estaba en el centro de todo. Sabía que era una de las criaturas más odiadas del sector. Pero saber algo y sentirlo dentro de tu corazón pueden ser 2 cosas completamente diferentes. Y todo el odio que sentía ahora mismo le estaba afectando. Yo, sollozó. Nunca pregunté por esto. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué la habían atacado? ¿Era así como sería su futuro? Donde quiera que fuera, la gente la odiaría. ¿Intentaría matarla? ¿A dónde más podría ir entonces? No quería pasar el resto de su, bastante larga, existencia dentro de Ulnar. Odiaba ese lugar. Pero, ¿qué más podía hacer ella? ¿A dónde podría ir? ¿Quién la aceptaría después de todo eso, después de todo lo que había hecho? Mientras Sarah se ahogaba en sus propios pensamientos oscuros, Isa miró a su reina y frunció el ceño. Nunca había visto a Sarah así. Confundido, débil, asustado. Fue desconcertante. En el fondo de su corazón, Isa sabía que la reina de espadas era la criatura más magnífica de toda la galaxia y que era el mayor honor servirla.
Simplemente no estaba bien verla así, tan débil y llena de dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sara murmuró mientras hablaba consigo misma. Realmente no estaba prestando atención al mundo que los rodeaba. Isa, que se movía por el suelo como si fuera agua, lo hizo por ella. Concentró su mente y buscó más amenazas. Aparentemente, los protos habían logrado herir a la reina. Habían logrado plantar una semilla de duda dentro de su mente. Si bien Isa no podía hacer mucho al respecto, podía mantener a su reina a salvo. Los protos no estaban muertos. Podía sentirlos, sentir su ira y su rabia. No se detendrían ante nada para acabar con su majestad. Era algo que Isa no podía permitir que sucediera. Sondeó el área alrededor de ellos y se dio cuenta de que había cavernas justo debajo de ellos. Por supuesto. Mientras Isa se movía a través del denso suelo, mantuvo a su reina cerca de su pecho. Sara no pareció darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, estaba volviendo a meterse en su propia mente. Isa conocía bien esta reacción, era algo que la reina de espadas siempre había hecho después de una derrota. Había meditado y se había preguntado qué había salido mal, a veces durante semanas seguidas. Durante esos tiempos, la reina generalmente había hecho poco o nada en absoluto. Isa nunca se atrevería a criticar a su reina, pero este tipo de comportamiento siempre la había desconcertado. Tal vez algún día le preguntaría a su reina por qué actuaba así. Pero una cosa estaba clara. Sara no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión. Y todavía había protos por ahí, protos que buscaban la vida de la reina. Y dado que el viaje interestelar sin una nave espacial o un leviatán era la especialidad de Sara, Isa tuvo que trabajar con lo que tenía. No era mucho, pero tenía que ser suficiente. Mientras atravesaba las paredes de la red subterránea de túneles, miró a su alrededor. Recordó estos túneles. Aunque nunca antes había estado en Salot, ni en ningún otro lugar que no fuera su majestad Leviatán, los reconoció. Los conocía porque todos se veían iguales, sin importar en qué planeta estuvieras. O debajo. Túneles Zerk. Perfecto. Quizás fue la única directiva que mantuvo a Isa avanzando. Mantén a la reina a salvo. Quizás fue su independencia recién obtenida, más o menos. Pero cuando se formó un plan dentro de su mente como una computadora, ni siquiera dudó un segundo. Ella protegería a su reina, no importa qué. Y si eso significaba erradicar a todos y cada uno de los protos, haría precisamente eso. Con cuidado, casi con el toque gentil de una madre, bajó a Sara. Si Sara se dio cuenta de eso, no lo demostró. Todo lo que hizo fue presionar la espalda contra la fría pared del túnel y llevar las piernas hasta el pecho. Envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas y sus alas de hoja también. Todo lo que quería hacer era acallar esos pensamientos. Las dudas sobre uno mismo. La ira. La vergüenza. Quizás el falso Arcturus de Ulnar tenía razón. ¿Cuáles habían sido sus palabras? ¿Cuánto puede tomar una mente humana antes de romperse? Algo como eso. Sí, estaba rota. Quizás ella siempre había estado rota. Pero las grietas nunca se habían mostrado antes, no así. ¿Fue porque en ese entonces ella siempre había estado en situaciones de vida o muerte? Ella siempre había luchado por su supervivencia, no había ningún plan alternativo. Como fantasma y luego como Zerk. Pero ahora poseía poderes increíbles y estos poderes le ofrecían un lujo que nunca antes había sentido. Dudas de uno mismo. Cada acción que haría a partir de ahora no solo la afectaría a ella, ni al enjambre, o solo a este sector. Lo más probable es que afecte a toda la galaxia. Pero, ¿cómo podría elegir el camino correcto? Quería ayudar a los protos, pero al final, había causado más dolor y destrucción que nunca. ¿Se había convertido en una criatura aún más horrible? La vieja reina de espadas había sido consciente de las atrocidades que había cometido. Había disfrutado de la matanza y la destrucción, se había deleitado con ello. Sin embargo, en ese entonces sus poderes habían sido limitados, aunque a un nivel bastante impresionante. Pero ahora podía hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Estaba perdiendo el control de nuevo? ¿Realmente estaba haciendo algo bueno? Los protos la habían atacado con extremo prejuicio. Quizás todo estaba mal, quizás ella estaba equivocada. Tal vez ella no estaba haciendo nada bueno en absoluto, tal vez ya ni siquiera tenía el control de sus acciones. ¿Y si Amon hubiera ganado y ella solo fuera su juguete sin sentido? ¿Podría ella siquiera sentir su control? Todo el mundo tiene un punto de quiebre. Y Sara había recorrido un largo camino. Entonces, ¿quién en toda la galaxia tenía derecho a juzgarla?
Para una entidad divina, probablemente era bastante patético que estuviera experimentando su primer verdadero colapso mental después de todo lo que había pasado. También fue un mal momento, pero lo que pasa con los colapsos mentales es, no esperan que suceda el momento más conveniente. Ella solo quería estar sola. Quería llorar. Quería saber qué debería hacer a continuación, quería que alguien le mostrara un camino que la llevaría a cualquier otro lugar, pero a la destrucción global. No quería causar más muertes, sin embargo, parecía que dondequiera que fuera, el caos la seguiría. Sarah ya no se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Su mente había comenzado a retroceder y sus pensamientos oscuros comenzaron a correr dentro de su cabeza. Tampoco se dio cuenta cuando Isa finalmente comenzó a moverse. Mi reina, por favor quédese aquí. Yo me ocuparé de los protos. Dijo su consejero. Pero Sarah ni siquiera estaba escuchando. Isa, por otro lado, sabía que tenía que actuar rápido. Tenía un plan, bueno, una especie de plan. Había Zerg aquí abajo, protos allá arriba. Haz las matemáticas. Pero eso no significaba que las cosas fueran fáciles. Mientras Isa se deslizaba por los túneles negros como la boca del lobo, podía sentir a los Zerg inactivos y salvajes. No había tantos en los alrededores, pero con suerte, serían suficientes para mantener a raya a los protos. Este no era el único lugar lleno de Zerg. Isa podía sentir legiones por toda la luna, pero la mayoría estaban demasiado lejos para llegar aquí a tiempo. Y el tiempo era algo que Isa no podía permitirse perder. Se movió rápidamente y siguió las voces vacías que resonaban en su mente. Estaban perdidos, estaban vacíos. Nunca habían probado el toque del enjambre, habían nacido después de que la mente suprema había perecido. Estos Zerg no eran como los que ella quería tanto. Sin embargo, serían suficientes. Isa se deslizó alrededor de una esquina y cuando se detuvo, innumerables ojos, fauces y garras se dieron la vuelta y la enfrentaron. Ojos muertos la miraron. Estos Zerg eran viejos, obsoletos. Su estructura genética estaba desactualizada. No había mucha biomasa en la luna y no habían podido evolucionar. Eran básicamente las mismas criaturas que la supermente original había traído a Ayur. Era como si Isa estuviera mirando hacia el pasado. Pero a diferencia de los humanos, a los Zerg no les gustaba recordar el pasado. Todo su objetivo de existencia era evolucionar. Abatur probablemente habría sugerido matarlos a todos y convertirlos en biomasa, e Isa habría estado de acuerdo. Eran viejos. Débil. Anticuado. Justo lo que necesitaba. Los Zerg ni siquiera la reconocieron. No era tan extraño, Isa no había estado presente cuando Tasadar mató a la supermente. Era como si un T-Rex se encontrara cara a cara con un águila moderna, siendo la una reliquia del pasado, la otra un estado de la técnica. Cuando los Zerg finalmente la notaron, abrieron sus fauces y sisearon a Isa. La baba goteaba de sus colmillos y podía sentir su ira. Fue patético. Isa se elevó a toda su altura y comenzó a cantar su canción. Al principio, los Zerg no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Se acercaron a ella, listos para destrozarla. Sus movimientos aburridos sorprendieron a Isa, al igual que su desobediencia. Su canción se hizo más fuerte y el primer Zerg comenzó a disminuir. Había Zerglings e hidraliscos, pero no mucho más. Disminuyeron la velocidad, pero no todos. One Hydralisk demostró ser bastante desafiante con su canción. Se acercó más y más hasta que estuvo casi sobre Isa. Sin embargo, ella no tenía miedo. Recordó ese tipo de criatura. Formaba parte de la ahora desaparecida cepa de cazadores. Estos hidraliscos habían sido incluso más feroces que los hidraliscos ordinarios. Pero había una diferencia entre vicioso y matar a tus propios hermanos cada vez que estás aburrido y por eso la reina de espadas le había ordenado a Abatur que lo sacara del enjambre. Podía sentir la sed de sangre del cazador asesino. Destruir, destruir, destruir. Eso era lo único dentro de su mente. Incluso para un hidralisco, eso no era mucho. Isa miró a la criatura más pequeña y levantó su enorme cola. Antes de que lo golpeara contra el cazador asesino y lo aplastara con facilidad, el cazador asesino ni siquiera había decidido usar sus agujas envenenadas en ella. Había sido una causa perdida. Cuando el olor a sangre llenó los túneles, los otros Zerg finalmente comenzaron a reaccionar. Miraron a su alrededor, olfatearon el aire y gruñeron con anticipación. Luego volvieron a mirar a Isa. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vio y sintió el mismo tipo de sed de sangre que había sentido del ahora muerto cazador asesino. Ellos gruñeron y se movieron hacia ella. Había muchos, pero ella tampoco estaba indefensa.
Su cola podría usarse como un arma brutal, una que podría aplastar incluso a un hidralisco con facilidad, como se demostró. Aún así, decidió retroceder. La ira atravesó todo su ser. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo podrían rechazar ella? Tal vez ella no era la misma ser que alguna vez había sido, pero aún conocía a los de su clase. Los Zerg se acercaron más y ella retrocedió. Los atraería más profundamente a los túneles, donde se ocuparía de ellos uno por uno. Y luego ella usaría. Pero no logró terminar ese pensamiento. Porque los Zerg no la perseguían. Mientras se movía hacia atrás, el cuerpo ensangrentado y destrozado del cazador asesino se retorció en el suelo. Estaba muerto, los espasmos eran solo un reflejo. Cuando los Zerg volvieron su atención hacia el cuerpo todavía cálido, Isa parpadeó confundido. Y esa confusión se convirtió en absoluto disgusto cuando comenzaron a devorar el cuerpo del cazador asesino. Los Zerg no eran muy escrupulosos cuando se trataba de la muerte y la carnicería. Sacrificarían millones para lograr sus objetivos. Pero canibalismo. Técnicamente, los Zerg no tenían que comer, absorben todos los nutrientes que necesitan a través del arrastre. Muchos ni siquiera poseían órganos digestivos. Los cadáveres fueron reabsorbidos por la fluencia y convertidos en biomasa, pero comiéndose unos a otros. Había habido Zergs haciendo eso, como la cepa de profanadores ahora demasiado difunta que había sido conocida por mostrar tal comportamiento. Los Zerg clavaron sus dientes en la carne todavía caliente, la desgarraron y empezaron a devorarla. Podía sentir su alegría y se dio cuenta de que estas bestias disfrutaban del festín. El sabor de la sangre les hizo chillar de alegría. Isa se estremeció de disgusto y, por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía sentido salvar a estos Zerg. Estaban perdidos. Eran una vergüenza para todo lo que representaban los Zerg. Ya no formaban parte de una máquina bien mantenida, eran bestias locas que anhelaban carne y sangre. Si Isa había sentido alguna forma de reserva antes, ya no la sentía. Su reina tenía razón. Estos Zerg tenían que morir. Al menos podrían dar su vida matando a tantos protos como fuera posible. Si estas cáscaras vacías darían su vida por su reina, sería un gran honor para ellos, pero en este momento Isa no podría. No seas quisquilloso. Volvió a cantar su canción, pero para su disgusto, los Zerg no reaccionaron de inmediato. La carne tibia que devoraban era más importante que sus órdenes. Asqueroso, todos y cada uno de ellos. Así que tenía que reforzar su voz psiónica, tenía que asegurarse de que entender. Podía ver cómo sus cuerpos se retorcían, cómo intentaban luchar contra sus órdenes. Algunos Zerg levantaron la cabeza y miraron a Isa. Sisearon de ira y confusión cuando sus cuerpos ya no los escucharon. Querían continuar con la fiesta, pero una parte de sus cerebros respondió a la llamada de Isa de brazos, piernas y dientes. Era un pequeño grupo de nervios, algo que todos los Zerg poseían. Una especie de prueba de fallos, que permitía a todos los Zerg de alto rango tomar el mando de las crías salvajes. En teoría, de todos modos, los Zerg respondieron a su llamada. Pero incluso entonces podía sentir su resistencia. Isa podía sentir cómo intentaban luchar contra su control, cómo querían mantener su independencia. Qué absolutamente repugnante. Los Zerg exigían liderazgo, no individualidad. Era como si estas criaturas fueran células dentro de un cuerpo que se negaban a hacer lo que se esperaba que hicieran. Eso es correcto. Eran como un cáncer para los Zerg. Isa continuó retrocediendo y la mayoría de los Zerg la siguieron. Le preocupaba que los que eran demasiado aburridos para escuchar su canción fueran tras su reina, pero no tenía tiempo para lidiar con eso en este momento. Llevaría a los Zerg hasta los protos, regresaría con los que todavía la desafiaban y los mataría hasta el final. A pesar de que los poderes de Isa eran patéticos en comparación con su reina, todavía podía sentir la presencia de los protos. Estaban casi encima de ella y se movió a la posición correcta. Miró los ojos muertos de los Zerg y les dio la orden de salir a la superficie. Una vez más, necesitaban que les recordaran su superioridad cuando un Zergling se acercaba a ella con siniestras intenciones. No vio a alguien que tuviera el control, todo lo que vio fue carne que tenía que devorar, sangre que tenía que beber. Con un grito salvaje, los Zerglings se abalanzaron sobre ella, pero no fue rival para Isa. Su poderosa cola golpeó a la criatura más pequeña como un látigo de varios metros de largo y varias toneladas de peso. El Zergling se partió en dos pedazos y sus entrañas y sangre cayeron al suelo. Cuando los otros Zerg vieron cómo el cadáver golpeaba el suelo, gritaron y gruñeron mientras se arrojaban sobre la carne tibia. Comida, comida, comida. Era lo único que tenían en mente. Suficiente.
gritó Isa, incapaz de controlar más su propia ira. Quizás no era tan poderosa como la reina de espadas, pero era más que un rival para estas horribles abominaciones. Obedecerás mi orden. Siseó y su canción se volvió amarga. Ya no les atraía, ya no les decía a estos seres que eran los seres más grandes que existían. No, ahora sentían su disgusto puro y puro. Los seres chillaron de dolor y confusión, no habían sentido esta forma de control en mucho tiempo, tal vez nunca. De repente sintieron una correa y un látigo al mismo tiempo. Ya no tienes derecho a llamarte a ti mismo Serg, gruñó Isa, mostrando una sorprendente cantidad de emociones. Sin embargo, deberías estar agradecido de que te permita terminar con tu vida matando a los enemigos de su majestad. Al final, no fue la voluntad de Isa lo que llevó a los salvajes Serg a los lados del túnel donde comenzaron a excavarse en la superficie. Fue el dolor que les causó la canción de Isa. Querían alejarse de eso, querían tener tanta distancia entre ellos y la furia justa de Isa. El hecho de que los llevaría directamente a los protos no era más que un efecto secundario. Todo lo que quedaba ahora era asegurarse de que los protos no llegaran a su majestad. Incluso estas patéticas criaturas deberían poder hacer eso. Había muchos Zerg por todo el barco, pero al mismo tiempo estaban demasiado dispersos y no había suficientes para abrumar a los protos. En el momento en que los guerreros saltaron de la nave, levantaron sus espadas y canalizaron sus energías psiónicas mientras se preparaban para derribar al enemigo. Mantén una formación apretada. Artanis ladró y los guerreros se reunieron en torno a su posición. Formen una línea, apoyen a sus compañeros guerreros. Y eso fue lo que hicieron. Se pararon hombro con hombro mientras los Zerglings y los Hidraliscos se acercaban a ellos. Eran criaturas mortales, pero desde el momento en que el primer hidralisco prácticamente se arrojó a las espadas de Artanis, el jerarca supo que algo era diferente, que algo andaba mal. El hidralisco se le acercó de frente. No usó sus agujas envenenadas, en cambio, se deslizó hacia él como lo había hecho todo el tiempo del mundo. Abrió sus fauces ensangrentadas y Artanis pudo ver que todavía había trozos de carne colgando de sus dientes. Por un momento, temió que fuera la carne de algún protos, pero la sangre roja le dijo que no era el caso. Parecía como si el hidralisco simplemente quisiera hundir sus dientes en la carne de Artanis. Pero no era una cesta de picnic, era un guerrero de pleno derecho. Aún así, cuando clavó su espada directamente en el cráneo de esa horrible criatura, ni siquiera trató de evadirlo. Todo lo que hizo fue arrojarse sobre él para morir. Otro Zerg se le acercó, esta vez un Zergling. Los Zerglings eran rápidos y aunque eran poco más que piernas con dientes, podían causar graves daños a cualquier formación. Pero este Zergling no estaba corriendo hacia Artanis a toda velocidad. Era más como si estuviera trotando directamente hacia él como si realmente no estuviera pensando en él como una amenaza en absoluto. Los Zergling tardaron varios momentos en llegar finalmente a la jerarquía. Toda la situación era más que absurda, era como ver a un caracol ir por un trozo de ensalada. No es que me esté quejando ni nada, podía escuchar la voz de Hinara junto a él mientras despedazaba a otro Zerg. Pero esto no es lo que yo llamaría un desafío. Incluso Talandar en su condición actual podría derrotar a estas criaturas. Ella tenía razón. El primer hidralisco los había sorprendido, pero a pesar de que había innumerables bestias fuera del barco, en realidad no resistieron mucho. Los Zerg de Ayur habían sido todo menos organizados, pero su ferocidad y su número los habían convertido en una seria amenaza. Bueno, eso y el mal juicio de Artanis en ese momento. Estos Zerg, sin embargo. Es como si estos Zerg realmente no supieran cómo luchar. Artanis dijo y miró a su alrededor. Cada vez más Zerg emergían del suelo. Bueno, lo hago. Y si estas bestias han decidido apostar por el pacifismo, entonces los voy a pacificar. Hinara rugió y se arrojó sobre el siguiente Zerg. Hinara, ¡no! Mantente en formación. Todavía son Zerg. Esperar es para los tontos y los débiles. Sígueme. Rugió y cortó el primer hidralisco en pequeños pedazos antes de lanzarse sobre el siguiente enemigo cercano a su posición. Artanis pudo ver cómo los otros guerreros parecían sentir la necesidad de lanzarse también contra los Zerg, pero se negaron a atacar directamente al enemigo. Al final, su disciplina fue mayor que su deseo de muerte y destrucción. Parecía que los Taldarim lo miraban desde un punto de vista diferente. Ojinara era solo un copo de nieve muy especial. ¿Qué haremos, jerarca? Uno de sus guerreros quiso saber. Permanezcan juntos, no abandonen la formación. Avanzamos como uno solo. Mata a todos los Zerg que puedas, pero no te confíes demasiado.
Algo andaba mal con estos Zerg y cuando comenzaron a avanzar, quedó claro que no eran la misma amenaza a la que Artanis y sus guerreros estaban acostumbrados. Fuera lo que Kerrigan estaba haciendo, no podía ser bueno. ¿Estaba tratando de engañarlos? ¿Darles un sentido equivocado de superioridad, solo para atacar desde abajo? Sus ojos vagaron por el campo de batalla y buscó alguna pista, cualquier señal que le dijera lo que Kerrigan estaba tramando. Pero aparte de una extraña sensación en la parte de atrás de su cabeza, no había nada, nada en absoluto. No los tomes a la ligera. La traición es la naturaleza misma de los Zerg, no dejes que te engañen. Ladró. Bien, más para mí. Hinara gritó mientras se lanzaba sobre un hidralisco. Tiró a la criatura al suelo y la apretó con sus medias antes de empezar a cortarla en pedazos con sus espadas. Su grito se convirtió en sonidos de gorgoteo cuando ella le desgarró la garganta y la sangre llenó su garganta. Artanis había sido testigo de cómo lucharían los Taldarim, pero por primera vez, tuvo la oportunidad de presenciar a un Taldarim haciendo todo lo posible contra un enemigo. Jerarca. Allí, se están acercando más Zerg. Dijo uno de sus guerreros y señaló el costado del barco. Artanis miró y sus ojos se abrieron en estado de shock. Están tratando de subir al barco. Guerreros, dispersos. No podemos permitir que entren en la lanza de Adun, nuestros camaradas adentro no pueden defenderse solos. La imagen de algunos Zerg entrando en el puente de la lanza de Adun apareció ante su ojo interior y se estremeció. Orash y los otros guerreros no podrían defenderse de los Zerg, incluso si estos Zerg fueran solo una excusa lamentable en comparación con los que estaban acostumbrados a luchar. Cuando vio cómo más y más Zerg emergían del suelo, supo que tenían que encontrar una solución diferente. Retroceder. El grito. Retroceda al casco exterior del barco. Necesitamos mantener a los Zerg alejados del barco. Necesitamos proteger a nuestros camaradas dentro. Jerarca, con el debido respeto, dijo uno de sus guerreros. Pero no podemos ganar esto si nos mantenemos a la defensiva. Necesitamos contraatacar, llevarles la pelea. El guerrero, por supuesto, tenía razón. Pelear una batalla defensiva contra los Zerg era una locura total, simplemente enviarían más y más tropas contra los defensores hasta que estuvieran exhaustos y listos para caer. Artanis se dio la vuelta y quiso decirle al guerrero la verdad. Quería decirles que solo tenían que ganar suficiente tiempo para que Talandar sobrecargara el núcleo Solarite. A decir verdad, Artanis no tenía idea de lo que sucedería. Supuso que explotaría y solo podía esperar que fuera una explosión increíble. ¿Sería suficiente eliminar a Kerrigan? ¿Sería demasiado poderoso y destrozaría la luna? No tenía ni idea. Guerrero, comenzó Artanis. Deja de pelear y escucha a tu líder. Hinara dijo de repente mientras se apresuraba hacia ellos. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero parecía disfrutarlo. El jerarca no te ha defraudado antes, no empezará ahora. Artanis miró a Hinara y le dio un gesto de agradecimiento. Se acercó y cuando le habló, se aseguró de que nadie más pudiera oír su voz. Aún así, tenemos que hacer algo al respecto, jerarca. Ella dijo. Puedo sentir algo ahí fuera. Una voluntad, débil, pero está ahí. Algo que está controlando a los Zerg. ¿Kerrigan? Artanis susurró, pero Hinara solo se encogió de hombros. No lo sé. Nunca la he conocido en persona, pero no puedo imaginar que sea tan débil, no después de todo lo que he escuchado hasta ahora. ¿No ha ascendido a la divinidad? Se preguntó Hinara. Ella no es un dios. Gritó Artanis. Los otros guerreros lo miraron con sorpresa y él pudo sentir sus preguntas en el borde de su mente. Miró hacia atrás y luego alrededor. Enjambre fuera. Luego ordenó. Protege la nave. Forma un perímetro defensivo alrededor de todos los puntos de acceso. Por el nombre de Tasadar, asegúrate de que los Zerg no entren en la lanza de Adun. Luego se volvió hacia Hinara. Sin embargo, tú no. Tenemos un objetivo diferente. Los ojos de Hinara se abrieron con sorpresa. ¿Quieres decir? Comenzó, pero Artanis solo asintió. Sí. Iremos tras ella. Luego se volvió hacia el guerrero más cercano a él. Defiende el barco. E informa a Orash. Sus manos se convirtieron en puños. Dile, que si los Zerg rompen el casco del barco, él y Talandar harán lo que les he dicho que hagan. No tenía que decirle al guerrero los detalles sobre esta orden y al guerrero no le importaba eso. Él conocía su deber y saludó antes de unirse a sus hermanos en combate. Artanis luego se dio la vuelta y le dio a Hinara un rápido asentimiento. Vámonos. No queremos hacer esperar a Kerrigan. Dijo y Hinara se rió entre dientes.
Juntos corrieron sobre la polvorienta superficie de la luna. Su objetivo era un enorme agujero en el suelo. Todavía había Zerg saliendo de ella, pero ellos también se movían con lentitud y realmente no sabían qué debían hacer. Algunos decidieron atacar a los dos protos, pero no tenían ninguna posibilidad. Artanis y Hinara dejaron un rastro de sangre y carne. Llegaron al borde del agujero y cuando Artanis miró dentro, no pudo ver nada más que oscuridad pura. De repente, ya no estaba tan seguro de esta idea. Apuesto a que el Gran Lord está furioso porque no está aquí en este momento. Pensar que podríamos luchar contra un Xel'Naga y él no está para reclamar la gloria para sí mismo. Oh, no podría estar más feliz. Exclamó Hinara. Ni siquiera esperó a Artanis y saltó directamente al agujero oscuro. El jerarca observó cómo la ágil figura de la mujer Taldarim desaparecía en la oscuridad y parpadeaba sorprendido. Bueno, murmuró. Una vez más en la brecha, supongo. Luego saltó también. Los Zerg estaban siendo masacrados, eso era obvio. Sin embargo, no fue completamente su culpa. Sí, eran solo una sombra pálida en comparación con los Zerg en Ayur o los que pertenecían al enjambre. Pero los comandos que recibieron tampoco fueron muy complejos. No importa cuánto Sara había cambiado a Isa, seguía siendo una consejera, una consejera. Ella no era una general. Carecía de las habilidades que poseía cualquier madre de cría. Por extraño que parezca, Isa no fue hecho para el combate. En ese momento, ella no era la persona adecuada para el trabajo. Quizás Sagara hubiera sido la mejor opción. Habría dado forma a estos Zerg y los habría convertido en un ejército temible. Pero Sagara no estaba aquí. Mientras Isa se movía a través de los túneles debajo del suelo, buscó a los Zerg restantes. En el momento en que encontró a algunos, los ordenó salir a la superficie. No les dijo que empujaran juntos, no les ordenó flanquear al enemigo. Todo lo que hicieron fue subir allí y moverse hacia el enemigo. Algunos intentaron desafiarla, pero a estas alturas ni siquiera dudó cuando intentaron morderla, simplemente los aplastó contra el suelo. Quizás no era una madre de cría, quizás carecía de los instintos y las habilidades de un líder competente, pero aún así exigía obediencia. Todavía podía sentir la confusión de su reina en el fondo de su mente. Deseaba que hubiera algo que pudiera hacer, pero algo dentro de su mente y corazón le decía que debía dejar a la reina en paz. Solo y protegido. Así que haría todo lo posible para mantener a salvo a la reina mientras solucionaba sus problemas. Isa no tenía idea de cómo les estaba yendo a los Zerg en la superficie. Pero al mismo tiempo, en realidad no podía importarle menos. De todos modos, estaban obsoletos y su exterminio fue un resultado agradable. Pero solo si lograban mantener a raya a los protos. Al menos parecían ser capaces de mantener ocupados a los protos y parecía que Isa no podía pedir más en este momento. Era frustrante, pero poco más podía haber hecho. Mientras se deslizaba por el túnel, se movió hacia un cruce. No podía sentir a ningún Zerg allí, sino algo más. Algo asqueroso, como un hedor psiónico. Le resultaba familiar, pero al mismo tiempo, no tenía idea de lo que realmente era. Mientras doblaba la esquina, aparecieron luces azules y rojas y casi chocó con dos criaturas más pequeñas. La luz brillante la cegó por un segundo y se movió hacia atrás. Cuando finalmente pudo volver a ver, miró a dos protos. Uno con una armadura dorada y el otro con una negra. Sus espadas sí también tenían diferentes colores, uno rojo y otro azul, pero Isa no tenía idea de si esa diferencia tenía algo que decir. Bueno, dijo finalmente el protos masculino mientras levantaba sus espadas. Creo que encontramos quién está a cargo. Mientras Artanis y Hinara atravesaban los fríos túneles, podían escuchar los gritos y gruñidos de innumerables Zerg en la distancia. Caminar bajo la tierra y a través del territorio Zerg era una estupidez de primer orden, pero si te quedaste sin opciones, bueno, a veces actuar como un tonto era lo único que quedaba por hacer. ¿Crees que volar la lanza de Adun matará a la reina de espadas? Hinara preguntó de repente mientras su espada roja llenaba el túnel con una luz roja amenazante. Artanis la miró sorprendido. Eso espero. Él solo respondió. Hinara se detuvo y Artanis también. Ella volvió la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Eso esperas? Preguntó con incredulidad. ¿Ese es tu gran plan? ¿Zambullirte en un nido oscuro lleno de Zerg y ver qué va a pasar a continuación? Yo no lo diría así, pero sí. Esa es la idea general. Dijo Artanis. Técnicamente tampoco era muy diferente de lo que había hecho Tasarar. Durante un largo momento, Hinara no dijo una palabra.
Al principio, Artanis pensó que volvería a ser nuclear, pero luego solo se encogió de hombros y se dio la vuelta antes de continuar hacia las profundidades de la fortaleza enemiga. Sigue siendo un plan más agradable que cualquier cosa que se le ocurriera al gran Lord Alarak. Luego dijo. Artanis, que la siguió de cerca, frunció el ceño al escuchar eso. ¿Quieres decir que a Alarak se le ocurriría un plan aún peor que el mío? Él se preguntó. ¿Qué? Oh, no. No, probablemente se le ocurrirá un plan brillante y despiadado que resultaría en una victoria perfecta. Para él de todos modos. Pero las operaciones de Taldarim siempre están tan controladas, hay tantas cosas que necesitas a tener en cuenta y hay poco espacio para la improvisación. Tú, Kalai, sin embargo, simplemente asaltas la colina y no te importa un poco si ganas o pierdes, siempre y cuando consigas algunas muertes. Murmuró Artanis. ¿Es así como nos percibes? Porque, sí. Al principio, pensé que tu gente es simplemente propensa a un liderazgo tonto hasta que me di cuenta de que esta es tu forma de vida. Muy interesante si me preguntas. Hinara dijo con un tono serio en su voz. Artanis no estaba seguro de qué responder a eso. Espera, ¿qué? Hinara, ¿me estás diciendo que tener en cuenta que no es imprudente? Pero el Taldarim están entre los más guerreros feroces y despiadados que he conocido. Sin embargo, ¿se cree que nos acaba de asaltar la colina? Preguntó con incredulidad. No se ofendió, en realidad no. Era más como si se sintiera perplejo. Hinara se detuvo y volvió a mirarlo a los ojos. Nosotros los Taldarim planeamos y planeamos mucho antes de ir a la guerra. La pelea es solo el momento en el que podemos desahogar nuestras frustraciones. E incluso entonces tenemos que asumir que nuestro peor enemigo no está frente a nosotros, sino detrás de nosotros. Vistiendo nuestros propios colores. Podría parecerle una batalla real sin sentido, jerarca, dijo. Pero créeme, cada golpe, cada ataque sigue un cierto conjunto de reglas. Si un Taldarim pelea, tiene que luchar con todas sus fuerzas. Nunca reprimas nada, porque eso sería un signo de debilidad. Pero al mismo tiempo, no puedes concentrar toda tu fuerza solo en el enemigo que tienes enfrente. Eso suena imposible. ¿Cómo te las arreglas para pelear así? Artanis se preguntó. No lo hacemos. Te caes y alguien más fuerte te reemplazará. O alguien más despiadado. O más astuto. La supervivencia del más apto. Eso no suena mucho mejor que asaltar la colina como un montón de tontos. Artanis respondió. Oh, ¿eso? Olvídate de los insultos. Nosotros los Taldarim lo hacemos todo el tiempo. Insulta a tus enemigos y ellos podrían perder la paciencia y el ímpetu, dándote una oportunidad para atacar. Insulta a tus aliados y ellos podrían mostrarte lo que realmente pensar en ti. Eso fue sorprendentemente elaborado. ¿Y qué aprendiste de mi respuesta? Artanis quería saber. ¿Que crees que soy cruel y despiadado? Dijo con una voz alegre. ¿Y aceptas esto? Preguntó Artanis mientras se acercaban a un cruce. En realidad, creo que es lindo. ¿No es eso lo que todas las chicas quieren escuchar de un guerrero fuerte? Ella se rió entre dientes. Cuando doblaron la esquina, casi chocan contra algo. Algo grande. Algo que Artanis nunca había visto antes. Su cuerpo largo y negro parecía ser uno con las paredes oscuras del túnel, pero incluso entonces había pocas dudas sobre el origen de esta criatura. No importa cuántas extremidades tuviera, siempre reconocería a un Zerg. Bueno, dijo Artanis cuando encendió sus espadas y se puso en posición de batalla. Creo que hemos encontrado quién está a cargo. En lo profundo de la oscuridad de estos túneles interminables, Sara se había acurrucado contra una pared fría. Ella todavía estaba perdida dentro de su propia mente. Sus pensamientos ya no eran distinguibles, todo se había convertido en una mezcla borrosa. Curiosamente, esa mezcla borrosa tenía un color, y ese color era el verde. Probablemente dijo algo sobre el carácter de Sara. Ella era verde. ¿Quién sabe? No prestó atención a lo que sucedía a su alrededor. Ahora no. Era como si todas las grietas dentro de su psique finalmente comenzaran a mostrarse. Dondequiera que mirara, hiciera lo que intentara, no había una solución real. La magnitud de esta comprensión la golpeó más fuerte que cualquier derrota en el pasado. Ella estaba realmente sola. Quizás debería regresar a los Zerg. Sagara le había dicho que ya no era bienvenida, pero tal vez pudieran encontrar una manera de solucionarlo. No tenía que reanudar el mando del enjambre, podría convertirse en la consejera de Sagara. Y luego podría ayudar a la Overkeen a llevar a los Zerg a un nuevo y glorioso futuro. No. No, eso tampoco funcionaría.
Había liberado a los Zerg no porque quisiera liberarse de ellos, sino porque todavía se preocupaba por ellos. Y merecían encontrar su propio camino en la vida. No sería de ninguna ayuda para los Zerg, solo los retrasaría. Bajo su guía, no podrían evolucionar de la manera que quisieran. Así que no podía regresar a los Zerg. Hay otro lugar donde podrías estrellarte, lo sabes. Su propia voz resonó en su mente. No el suyo, pero casi como el suyo. Le recordó esa voz que había escuchado dentro de Ulnar. ¿Otro lugar? Ella susurró. Otro lugar, otro lugar. De repente, pudo ver el rostro de Jim ante sus ojos internos. Viejos recuerdos, pero los que ella valoraba más que cualquier otra cosa. Jim, una parte de ella se preguntaba qué estaba haciendo ahora. No tenía derecho a buscarlo, no tenía derecho a volver a formar parte de su vida. Pero ahora mismo solo deseaba estar de vuelta en el Hyperion, poco antes de que sucediera Tarsonis. Estar en su litera, estar en su cama, acurrucado contra su cálido pecho, escuchando su respiración y latidos. Quería ser débil. Ella nunca había pedido esto. ¿Convertirse en el asesino perfecto? Realmente no. ¿Convertirse en una monstruosidad viciosa? Sí, claro. ¿Estar imbuido del poder de un dios? Bien, quizás. En primer lugar. En ese entonces había pensado que la liberaría de su dolor y de su pasado. Pero no funcionó. Ella todavía era parte de este mundo, este universo. Un universo que la odiaba por ser alguien en quien otros la habían convertido. Todos la odiaban, todos la despreciaban. No todo el mundo. La voz le habló de nuevo. Hay uno. Uno que pueda curar el dolor. Tú lo sabes. Pero luego ese pensamiento fue reemplazado por otra cosa. Sarah de repente gritó cuando un dolor indescriptible atravesó su mente. Se sentía como si alguien le hubiera atravesado el pecho con una espada así. Sin embargo, se dio cuenta de inmediato de que no era su dolor, porque solo duró un segundo, y luego desapareció. Su cabeza se echó hacia atrás y sus ojos se abrieron en estado de shock cuando sus pensamientos finalmente comenzaron a aclararse. Había una extraña sensación de vacío en su mente, como si alguien cercano a ella acabara de dejar de existir. El terror se apoderó de su corazón cuando finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Isa.